El aroma a azúcar y sangre nunca se olvida. Esta es la historia de 1715, bajo el sol implacable de Cartagena de Indias, en la hacienda San Clemente, un lugar que no era más que un infierno cubierto de caña, donde la ley del amo era la única que gobernaba. Usted hizo clic en este video porque el título le prometió una venganza que desafía lo imaginable, una justicia tan retorcida que solo la desesperación más profunda podría concebirla. Y le aseguro que la promesa se queda corta, porque la esclava de la que vamos a hablar, una mujer llamada Isadora, no se conformó con matar a su opresor. Ella lo destrozó desde dentro, destruyó su alma, obligándolo a confrontar una verdad tan atroz que su paladar y su conciencia se pudrieron en el mismo instante. Isadora, marcada por la pérdida de su padre, un hombre orgulloso ejecutado por un capataz sádico bajo la orden de un hacendado codicioso, juró en el mismo momento que vio el cuerpo inerte. No solo tomaría la vida de don Ernesto de San Clemente, sino que tomaría lo que él más valoraba, su orgullo y su humanidad, alimentándolo con el fruto más amargo de su tiranía. La venganza no es un plato, es un ritual macabro, y en esta hacienda la cena se sirvió fría, sangrienta y completamente inolvidable. Prepárese, porque este secreto colonial, escondido bajo tierra y cocinado a fuego lento, está a punto de salir a la luz. Antes de sumergirnos en este abismo de venganza y secretos, si usted es de los que exige que la historia colonial sea contada con la crudeza y el drama que se merece, no olvide suscribirse a Venganza Colonial y activar esa campanita. Queremos construir la comunidad más grande de amantes de las novelas históricas y de las historias de justicia poética que jamás se haya visto. La historia de Isadora no comienza con el grito de rebelión, sino con el silencio de la sumisión y el murmullo constante de la injusticia. Para entender la magnitud de su acto final, debemos viajar a 1715, a la joya y a la pesadilla del Caribe. Cartagena de Indias, la hacienda San Clemente, propiedad de don Ernesto de San Clemente, no era solo una plantación de caña de azúcar, era un pequeño reino feudal construido sobre el dolor y el sudor de cientos de almas robadas de África. Don Ernesto, el hacendado, era un hombre cuya crueldad no era visceral, sino administrativa. Veía a sus esclavos como maquinaria de cosecha, y su corazón estaba hecho de la misma materia dura y fría que el oro que acumulaba. Su vida era una rutina de opulencia vacía, compartida con doña Elvira, su esposa, una mujer que languidecía entre encajes y resentimiento, atrapada en un matrimonio sin amor y bajo la sombra constante de la infidelidad de su marido. Pero el verdadero motor del terror diario era el capataz, Rodrigo el Garfio, un hombre de origen canario que había ascendido gracias a su sadismo eficiente. Rodrigo no solo supervisaba el trabajo, disfrutaba el sufrimiento. Era el brazo ejecutor que convertía las órdenes frías de don Ernesto en carne magullada y huesos rotos. Entre los cientos de esclavizados había un hombre de dignidad imponente, un anciano respetado por su sabiduría y fuerza, llamado Obi, el padre de Isadora. Obi no era rebelde por naturaleza, sino por principio. Él enseñaba a su hija Isadora, una joven fuerte y de mirada profunda, el verdadero significado de su linaje y la verdad de la tierra que trabajaban, sembrando en ella no semillas de caña, sino las semillas ardientes de la justicia. La injusticia que encendió la llama de la venganza fue una afrenta tan simple como brutal. El robo de un pequeño machete que Obi había tallado para Isadora, un regalo de valor sentimental que el Garfio confiscó por pura malicia. Cuando Obi, en un acto de desafío silencioso, intentó recuperarlo, el Garfio vio la oportunidad de dar un escarmiento ejemplar. Don Ernesto, que estaba de paso,
Sancionó la tortura y posterior ejecución pública de Obi, no por la gravedad de la falta, sino por la necesidad de reafirmar su poder absoluto antes de partir a un viaje de negocios a la capital. El Garfio se encargó personalmente de la muerte de Obi, lenta y humillante. Mientras la vida se extinguía en los ojos de su padre, Isadora, obligada a mirar, no derramó una lágrima. Solo grabó en su memoria la sonrisa satisfecha de Rodrigo el Garfio y la indiferencia arrogante de don Ernesto. En ese momento, la joven esclava dejó de ser una víctima y se convirtió en un plan, una promesa susurrada a la tierra que pronto se teñiría de sangre. La carne que le quitaste a mi vida la pagarás con la tuya, y la comerás. Este juramento, este plan secreto, este pacto con la sombra es lo que constituye la más aterradora y poética de las venganzas coloniales. Isadora sabía que la fuga era libertad, pero la venganza era resurrección para el alma de su padre, y para llevar a cabo su plan necesitaría la ayuda de aliados improbables, la distracción de un amor prohibido y sobre todo una cocina donde el dolor se convertiría en un platillo final. Su paciencia sería su arma y su dolor, su mejor condimento. La mesa estaba puesta. La ejecución de Obi no fue solo una pérdida, fue el catalizador que transformó a Isadora de una esclava diligente en un arma viviente de paciencia fría. Después de que el cuerpo de su padre fue retirado y dispuesto para el entierro sumario, bajo la luna de ceniza que se cernía sobre los barracones, Isadora no buscó consuelo, sino estrategia. Sabía que la venganza directa, un machetazo impulsivo o un veneno rápido solo le otorgaría una muerte igualmente rápida y la negación de su objetivo final. Ella quería una venganza que resonara en la eternidad, que destruyera no solo el cuerpo de don Ernesto, sino su linaje, su paz mental y la misma idea de su superioridad. Su primer objetivo no era el amo, sino el instrumento de la crueldad inmediata, Rodrigo el Garfio. Él había disfrutado la agonía de Obi, y por lo tanto debía ser el primer ingrediente en su plato de justicia. El capataz era una bestia de rutinas, predecible en su sadismo, y su posición de poder era, paradójicamente, su mayor debilidad. Isadora, a diferencia de muchos, no trabajaba en el campo bajo el sol inclemente, sino que servía en la casa grande, una posición que le otorgaba un acceso íntimo y peligroso a los secretos y las rutinas de sus opresores. Ella era la ayudante de la cocinera principal, mamá Juana, una mujer mayor y sabia que había visto ya 3 generaciones de dueños y comprendía el lenguaje silencioso del resentimiento. La cocina de la hacienda San Clemente no era solo un lugar de fuego y ollas humeantes, era el centro neurálgico del poder de la casa, donde se escuchaban las confidencias, donde se preparaban las fiestas y donde, si se tenía la audacia, se podían preparar secretos fatales. Isadora perfeccionó su arte culinario con una dedicación que asustaba a mamá Juana, pero no era el sabor lo que buscaba refinar, sino la técnica de la disimulación y la oportunidad. Aprendió qué hierbas adormecían sin matar, qué especias enmascaraban olores extraños, y lo más importante, aprendió las horas exactas en las que don Ernesto bebía su vino, en las que doña Elvira se retiraba a sus aposentos con sus migrañas crónicas, y en las que el Garfio se emborrachaba solo en su pequeña cabaña adyacente a los barracones. La dinámica de la casa era un teatro de la hipocresía. Doña Elvira, la señora, vivía en un estado de resentimiento pasivo, odiando a don Ernesto por sus constantes infidelidades y su desprecio por su intelecto, pero demasiado atrapada por las convenciones sociales y el miedo para actuar. Isadora, con la agudeza que le daba su dolor, se dio cuenta de que la señora no era su enemiga principal, sino una pieza de ajedrez, un peón inactivo
que podía ser movido con la sugestión correcta. Isadora comenzó a cultivar una relación de servicio silencioso con doña Elvira, no de sumisión, sino de complicidad no verbal. Le preparaba infusiones para su insomnio y le susurraba, con ojos bajos, detalles sutiles de las indiscreciones de don Ernesto en el pueblo, no por chisme, sino para avivar las brasas del rencor de la señora y distraerla de cualquier supervisión excesiva en la cocina. La señora veía en Isadora no solo a una sirvienta eficiente, sino a un espejo silencioso de su propia impotencia y deseo de desquite. Esta fachada de lealtad era crucial. El plan inicial contra el Garfio era simple: desaparecerlo sin dejar rastro, y hacerlo durante una de las ausencias prolongadas de don Ernesto en Cartagena, dejando solo a doña Elvira como la figura de autoridad interina. Isadora sabía que para que el plan final, el verdadero y macabro acto contra el hacendado, funcionara, don Ernesto debía regresar a un hogar ya desequilibrado, un lugar donde su capataz, su brazo derecho, hubiera desaparecido misteriosamente, sembrando la duda y la inestabilidad. Una noche de tormenta, mientras el trueno ahogaba los ruidos de la hacienda y la lluvia limpiaba cualquier posible rastro, Isadora actuó. Ella había preparado el plato favorito de El Garfio, un guiso espeso y picante, sazonado no solo con especias, sino con una hierba nativa de efecto paralizante. El Garfio, borracho y confiado, devoró el plato con avidez. Al cabo de una hora, y con la ayuda silenciosa y aterrorizada de mamá Juana, a quien no se le había revelado el plan completo, solo que el capataz había caído enfermo, Isadora arrastró el cuerpo paralizado pero vivo del Garfio fuera de su cabaña, hacia los confines más oscuros y menos transitados de la plantación. No lo mató al instante. Ella lo dejó atado y amordazado en un pequeño pozo seco, cubierto de maleza, asegurándose de que su agonía fuera tan lenta como la de su padre, para que su miedo, al igual que su crueldad, se filtrara lentamente en la tierra de la hacienda. Su desaparición se reportaría como una huida o un ataque de bandidos en el camino. El primer paso de la venganza estaba completo, y el miedo, como una niebla fría, comenzó a deslizarse sobre San Clemente. Isadora regresó a la casa grande antes del amanecer, con el olor a tierra mojada en su ropa y una sonrisa interna tan fría como el acero. Si la intensidad de esta historia ya te tiene al borde del asiento, demuéstralo. Comenta ahora mismo la palabra Cartagena, y así sabré exactamente quiénes están conmigo desde este primer y crucial bloque de la historia. La desaparición de Rodrigo el Garfio fue reportada por doña Elvira con una mezcla de alivio velado y miedo genuino, justo antes del regreso de don Ernesto. La versión oficial, manejada por la señora, fue la de un ataque en el camino o una deserción cobarde. Don Ernesto de San Clemente, al volver de su viaje de negocios, sintió un vacío inmediato y una irritación profunda. El Garfio era la única persona en la hacienda que ejercía la crueldad con la eficiencia que él requería. Su ausencia significaba desorden y la necesidad de ensuciarse las manos, algo que el hacendado detestaba. La inestabilidad comenzó a corroer la atmósfera de San Clemente. El hacendado, nervioso, duplicó la guardia y se volvió más errático y temperamental con los pocos esclavos que trabajaban en la casa, entre ellos Isadora, quien, paradójicamente, se movía ahora con una calma casi sobrenatural, como si la desaparición de su primer verdugo le hubiese inyectado una dosis de invulnerabilidad. En esta atmósfera cargada de tensión, Isadora, sin saberlo, se encontraba en el centro de un secreto mucho más antiguo y explosivo que cualquier conspiración de campo. Un secreto que involucraba a doña Elvira y al mismo don Ernesto. Un secreto que pronto se convertiría en el arma más poderosa de Isadora.
El drama se intensificó cuando, en una tarde de limpieza de los archivos personales del hacendado, un trabajo que nadie más se atrevía a hacer, Isadora encontró una carta antigua, arrugada y escondida al fondo de un baúl doblemente cerrado, dirigida a don Ernesto y escrita con una caligrafía femenina que no era la de doña Elvira. La carta, fechada 20 años atrás, hablaba de un hijo, el fruto de un encuentro apasionado en la juventud de don Ernesto con una mujer de clase social inferior, una costurera del pueblo. La carta le imploraba que mantuviera el secreto, pero exigía una pequeña pensión a cambio de su silencio. Lo escalofriante para Isadora fue el nombre que aparecía al final: Sebastián. Sebastián era el nuevo capataz, un hombre contratado por don Ernesto apresuradamente tras la desaparición de El Garfio. Sebastián era joven, rubio, de ojos claros, y poseía una crueldad menos burda que El Garfio, más calculada y fría, con un aire de superioridad que disgustaba profundamente a doña Elvira, quien lo veía como un advenedizo. Nadie en la hacienda, ni siquiera Sebastián, sabía la verdad de su linaje. Don Ernesto lo había contratado por su eficacia y por una inquietante familiaridad en sus rasgos, pero se había guardado la carta y la verdad para sí mismo, temiendo el escándalo social y la ira de doña Elvira. Isadora se dio cuenta de la magnitud de la revelación. Sebastián no era solo el capataz, el nuevo ejecutor, el nuevo brazo de la tiranía. Era el hijo bastardo del hacendado. Un hijo que, si don Ernesto moría sin herederos legítimos, algo probable, dado el nulo afecto entre él y Elvira, podría reclamar legalmente el título y la hacienda. El plan de Isadora dio un giro macabro y brillante. La venganza ya no sería solo una muerte, sino una destrucción dinástica donde el hacendado sería forzado a aniquilar su propia sangre sin saberlo antes de ser él mismo aniquilado. El siguiente paso de Isadora fue utilizar esta información. Se acercó a Sebastián bajo el pretexto de la servidumbre, pero con una astucia calculada. Ella comenzó a observarlo, a notar sus ambiciones, la forma en que miraba a don Ernesto, no solo con respeto, sino con una velada envidia. Isadora, sin revelar el secreto de la paternidad, comenzó a sembrar la duda en la mente de Sebastián. En la cocina le hablaba de las injusticias, no las suyas, sino las que don Ernesto cometía contra gente de buen linaje que ha caído en desgracia, creando un eco sutil del posible secreto. Le preguntó por su pasado, por su madre, por la coincidencia de haber sido contratado tan rápidamente. Sebastián, aunque cruel, no era estúpido. El resentimiento y la ambición, ya latentes, comenzaron a florecer bajo la siembra sutil de Isadora. Él empezó a sospechar que su empleo tan conveniente escondía algo más. Mientras tanto, la tensión entre don Ernesto y doña Elvira se volvió irrespirable. La señora, cansada del desprecio y envalentonada por las sutiles intrigas de Isadora, comenzó a usar su conocimiento de los negocios sucios del hacendado, amenazando con revelar secretos de evasión fiscal y tráfico ilícito. Don Ernesto, por primera vez, sintió que su control se deslizaba. Lo que él no sabía era que, en el corazón de su propio hogar, su esclava más silenciosa y eficiente, Isadora, estaba tejiendo una red de secretos y mentiras que pronto uniría la desaparición de El Garfio, la llegada de su hijo bastardo y la furia contenida de su esposa, todo para culminar en la cena más fatal de la historia de la colonia. El tiempo se agotaba. Don Ernesto no solo estaba descuidando la búsqueda de El Garfio, sino que por su propia soberbia y la necesidad de mantener el control, estaba a punto de ordenar un castigo ejemplar contra un grupo de esclavos que planeaban una huida, un castigo que Isadora sabía que sería el momento final para ejecutar su plan. La injusticia se acercaba, y con ella la hora de la verdad.
Me intriga saber hasta dónde están dispuestos a llegar nuestros personajes. Coméntame si crees que don Ernesto merece la venganza de Isadora. Tu opinión es esencial. El retorno de don Ernesto a la hacienda se caracterizó por una brutalidad renovada, impulsada por la paranoia tras la pérdida de El Garfio y la creciente insubordinación silenciosa en los barracones. El hacendado, incapaz de gestionar el terror con la eficiencia de su capataz desaparecido, delegó castigos cada vez más severos en Sebastián, su hijo bastardo, sin saber la ironía de sus órdenes. La crueldad de Sebastián, aunque más controlada, era un reflejo de la ambición desmedida, un deseo inconsciente de probar su valía ante el hombre que secretamente envidiaba y admiraba. Isadora observaba esta dinámica perversa, la sangre del amo, aunque ilegítima, ejecutando la voluntad del tirano sobre el lomo de los oprimidos. Este era el momento de desatar su arma definitiva, la calumnia y la manipulación. El primer paso fue asegurarse la complicidad pasiva de doña Elvira. Isadora aprovechó la noche de luna nueva, una noche que prometía oscuridad total y secretismo, para deslizar información crucial a la señora. Mientras preparaba el chocolate nocturno de Elvira, Isadora susurró, con un tono de falsa preocupación: «Señora, el capataz Sebastián ha estado demasiado cerca de los viejos documentos de don Ernesto. He visto cómo los mira. Teme que se descubra algo sobre su linaje, sobre cómo llegó tan rápido aquí. Hay rumores en la servidumbre de que don Ernesto teme que Sebastián sea un espía, o peor, alguien que podría reclamar el nombre de la familia si él desapareciera. Don Ernesto no confía en nadie que tenga ambición desmedida. Por eso no lo ha hecho un socio como a El Garfio. Lo tiene cerca para vigilarlo. Esta mentira, hábilmente tejida, golpeó a doña Elvira donde más le dolía. Su miedo a ser reemplazada y su resentimiento por la amenaza a su estatus. Si don Ernesto moría, ella quería ser la heredera única, no una viuda despojada por un hijo bastardo, espía o no. Elvira, ya consumida por el rencor hacia su marido, comenzó a ver a Sebastián no como un capataz útil, sino como una víbora con pretensiones al título. Las palabras de Isadora resonaron con la verdad subconsciente de la señora, quien ya odiaba la arrogancia del joven. Esta manipulación silenciosa fue suficiente. Doña Elvira, sin darse cuenta de que estaba actuando para la venganza de Isadora, comenzó a presionar a don Ernesto para que se deshiciera del ambicioso capataz, sugiriendo que Sebastián estaba robando azúcar o malversando bienes, usando la coartada de que su crueldad sin control estaba arruinando la fuerza de trabajo, un argumento que apelaba al bolsillo del hacendado. Don Ernesto, ya sobrecargado por la presión de los negocios y las amenazas de su esposa, y viendo que Sebastián se había vuelto demasiado eficiente y por lo tanto, quizás demasiado poderoso, decidió actuar. Su decisión fue cruelmente pragmática: usar a Sebastián para un último y brutal acto de control y luego eliminarlo discretamente. El hacendado ordenó una caza de hombres pública y ejemplar, la ejecución inmediata de los 2 esclavos que habían intentado fugarse. Este castigo debía servir para recordarles a todos quién mandaba y, de paso, dar a Sebastián una tarea final antes de su despido permanente. Isadora sintió un escalofrío de satisfacción al escuchar la orden. La cadena de eventos estaba ahora bajo su control. El hacendado había marcado a su propio hijo para ser el instrumento final de la injusticia y, por lo tanto, la próxima víctima. El plan de Isadora, que había comenzado con la desaparición de El Garfio, se aceleró. Ella sabía que el día de la ejecución sería caótico, con la atención de todos, incluyendo don Ernesto, fija en el espectáculo de la crueldad. Isadora había estado utilizando sus viajes al pueblo para conseguir provisiones.
no para la cocina de la casa grande, sino para un pequeño escondite secreto cerca del pozo donde aún agonizaba el Garfio. Sus viajes eran una fachada para conseguir lo que realmente necesitaba, una dosis de opio altamente concentrado para anestesiar a el Garfio y asegurarse de que el primer ingrediente de su plato final estuviera listo para el momento crucial. La noche antes de la ejecución, Isadora se deslizó en el silencio absoluto de la hacienda. Ella no se dirigió a los barracones, sino al pozo seco. La agonía de el Garfio había sido larga y brutal, tal como ella la había deseado. Ella le administró el opio no como un acto de piedad, sino para silenciarlo y facilitar la parte más macabra de su plan. Isadora se quedó junto al cuerpo sin remordimiento, sintiendo la presencia de su padre, Obi, en el aire frío. Ella no veía a un hombre, veía la encarnación de la crueldad que le había arrebatado todo. Ella sabía que don Ernesto no solo comería carne, comería su propia indiferencia, servida en el cuerpo de su ejecutor de confianza, un acto de justicia poética tan espantoso que trascendería la vida y la muerte. Con la desaparición de el Garfio asegurada y el hacendado a punto de purgar a su propio hijo, la mesa para la cena final estaba casi puesta. Solo faltaba el detonante, el clímax de la injusticia, la ejecución que le daría a Isadora el pretexto perfecto para el acto final. ¿De qué país nos acompañas? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo esta novela histórica de venganza colonial. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. El amanecer del día de la ejecución se levantó con un calor opresivo sobre la hacienda San Clemente, un calor que presagiaba más que solo la tormenta. Don Ernesto había dispuesto a todos los esclavos en el patio principal, obligados a presenciar el castigo, la expresión máxima de su poder despótico. Sebastián, ajeno a su inminente destitución, se movía con una crueldad metódica, disfrutando de la autoridad que le había sido conferida. Los dos esclavos condenados a muerte, uno joven y el otro anciano, estaban atados a postes. El hacendado, vestido con lino blanco, dio la orden de manera lacónica, casi aburrido por la rutina de la crueldad. Isadora estaba allí, inmóvil entre la multitud de rostros marcados por el terror y la rabia contenida. Sus ojos no estaban fijos en las víctimas, sino en Sebastián, el hijo que estaba a punto de convertirse, sin saberlo, en el verdugo de su propio destino. Mientras Sebastián levantaba el látigo para dar inicio a la flagelación final antes del tiro de gracia, el joven esclavo condenado, en un acto de desafío desesperado y final, escupió en el rostro de Sebastián. Fue un gesto pequeño, pero la humillación pública ante don Ernesto y ante toda la hacienda fue el detonante. Sebastián, consumido por la furia y la necesidad de probar su valía, desenvainó su pistola y, sin esperar la orden final de don Ernesto, disparó a quemarropa. El esclavo cayó. El disparo resonó en el valle. Este acto impulsivo e incontrolado fue el error fatal de Sebastián. Don Ernesto se puso lívido, no por la muerte, sino por la usurpación de su autoridad y el desperdicio de una bala. En ese mundo, la crueldad debía ser ordenada. «Imbécil, ¿quién te dio permiso de acabar con la función? Me has desobedecido frente a todos», rugió don Ernesto, su rostro pasando del rojo a un blanco glacial. En ese instante, doña Elvira, siguiendo la siembra de Isadora, gritó desde la terraza: «Lo hace por ambición, Ernesto. Quiere mostrarse más fuerte que tú. Es un traidor y un ladrón. Mira cómo malgasta tus bienes». La presión combinada fue demasiado para el hacendado, cuya paranoia estaba en su punto máximo. Don Ernesto, viendo cómo el joven capataz se había convertido en un problema público y una amenaza potencial a su orden,
tomó una decisión rápida y brutal, una que Isadora había orquestado. «¡Traidor! Sebastián queda destituido y condenado por insubordinación y robo», gritó don Ernesto. Acto seguido, en un giro de venganza y exhibición de poder, don Ernesto tomó el rifle de un guardia y con una precisión mortal disparó contra Sebastián, hiriéndolo gravemente en el hombro y el pecho, pero no matándolo al instante. El hacendado ordenó que Sebastián fuera arrastrado, gravemente herido, a una cabaña abandonada en el límite de la plantación, para que muriera lentamente y sirviera de escarmiento. Nadie debía acercarse a él bajo pena de muerte. La crueldad de don Ernesto no conocía límites, incluso hacia un hombre que en secreto era su propia sangre. El caos que siguió a este doble asesinato y la condena pública de Sebastián fue la distracción que Isadora necesitaba. Mientras el personal de la Casa Grande estaba absorto en los chismes, la celebración contenida de doña Elvira por la caída del capataz y la atención de don Ernesto se centraba en restaurar el orden, Isadora actuó con la eficiencia de un fantasma. Ella sabía que el cuerpo de Sebastián no tardaría en ser consumido por las alimañas o en ser descubierto si demoraba. Esa noche, bajo el manto de una niebla espesa que subía del pantano, Isadora se deslizó de la Casa Grande. No fue a la cabaña de Sebastián, sino al pozo seco donde había dejado a El Garfio. Rodrigo El Garfio había muerto, finalmente, de las heridas, la sed y el aislamiento. Su cuerpo, aunque macilento, estaba intacto. Este fue el primer ingrediente. Luego, Isadora se dirigió a la cabaña de Sebastián. El joven capataz aún respiraba, pero estaba delirando por el dolor. Isadora se acercó a él, no con odio, sino con una frialdad quirúrgica. Le susurró al oído la verdad, el secreto de la carta, que él era el hijo de don Ernesto, un secreto que ahora moriría con él y que el hacendado había elegido deliberadamente desechar. Esta revelación final fue la puñalada que quebró el alma de Sebastián. Ella no lo mató. En cambio, con la ayuda de un cuchillo de carnicero que había robado, Isadora procedió al desmembramiento, no del cuerpo de El Garfio, sino del de su propio hijo, Sebastián. El acto fue rápido, limpio y brutal, seleccionando cuidadosamente la carne de Sebastián, que era más fina y que una vez cocinada sería indistinguible de la de un animal de caza. Isadora regresó a la cocina antes del amanecer con dos ingredientes macabros, la carne de un tirano y la de su hijo, mezclados de forma inseparable. Su plan ya no era solo venganza, era un canibalismo involuntario y dinástico, una justicia tan retorcida que solo podía nacer del dolor más absoluto. La cena estaba en marcha. Si pudieras darle un mensaje final a Isadora, ¿cuál sería? ¿Advertencia o aprobación? Comenta abajo la frase «Adelante Isadora» o «Detente Isadora» para ver qué piensa nuestra audiencia sobre este oscuro plan. Con los ingredientes principales escondidos y asegurados en una heladera rudimentaria y secreta dentro de la bodega de la hacienda, Isadora se dedicó a la parte más delicada de su plan. La preparación culinaria que haría la carne humana no solo comestible, sino exquisita e irreconocible. La cocina, su trinchera de aparente servidumbre, se convirtió en su laboratorio de venganza. Mamá Juana, la cocinera principal, notaba la extraña intensidad de Isadora, su silencio absoluto y la minuciosidad con la que manejaba las especias, pero le atribuía esta obsesión al trauma reciente. Isadora había convencido a mamá Juana de que estaba experimentando con nuevas técnicas de conservación para don Ernesto, utilizando cortes de carne de caza mayor supuestamente adquiridos en secreto por el propio hacendado. La palabra de don Ernesto, incluso en ausencia, era ley, y la cocinera, aunque suspicaz, no se atrevió a cuestionarla.
Isadora sabía que la carne de hombre, especialmente la que había sido obtenida de forma tan traumática, podía tener una textura y un olor distintivos. Por ello, recurrió a una receta ancestral que su padre, Obi, le había enseñado en África para curar carnes silvestres de sabor fuerte. Durante 3 días, Isadora marinó los cortes de carne de Sebastián y el garfio en una mezcla potente y aromática. Utilizó jugo de naranja agria caribeña para ablandar la textura, una gran cantidad de ajo para neutralizar cualquier olor metálico persistente y una mezcla de comino, cilantro y ají dulce, especias fuertes y típicas de la cocina de Cartagena que dominarían cualquier sabor sospechoso. La clave era la cocción lenta y prolongada, que no solo haría la carne tierna, sino que la integraría por completo en el guiso. El plato central de la venganza sería un sancocho de caza del monte y raíces secretas, un guiso espeso y sabroso, lleno de yuca, ñame, plátano verde y las carnes, cortadas en pequeños dados e irreconocibles. Este plato era familiar, reconfortante y, por lo tanto, la coartada perfecta. Nadie sospecharía de un humilde, pero delicioso, sancocho. Mientras la venganza se cocinaba a fuego lento, Isadora se concentró en la manipulación final de don Ernesto y doña Elvira. El hacendado estaba inquieto. La desaparición de El Garfio, la muerte de Sebastián y el miedo en los barracones le habían quitado el sueño. Se había vuelto dependiente de Isadora para sus comidas y sus infusiones relajantes, viendo en su rostro tranquilo una lealtad que creía haber aplastado. Doña Elvira, por su parte, estaba en un estado de euforia fría por la caída del capataz, pero a la vez se sentía culpable y ansiosa. Isadora decidió que el momento para la cena final era crucial. Don Ernesto debía estar solo, vulnerable y predispuesto a la confidencia. Ella escogió el domingo por la noche, un momento en que doña Elvira tradicionalmente se retiraba temprano con sus migrañas inducidas por el estrés y el vino. Para asegurarse la ausencia de la señora, Isadora preparó un elixir especial, con una dosis suave de amapola, que garantizaría un sueño profundo y sin sueños. Se lo ofreció a doña Elvira, con el pretexto de aliviar su dolor de cabeza y prepararla para la semana. La señora, confiada, bebió el brebaje sin dudar. Con doña Elvira durmiendo, don Ernesto quedó solo en el gran comedor, rodeado de la opulencia que el trabajo forzado había financiado. Isadora, vestida con su uniforme de servicio, preparó la mesa con una elegancia que contrastaba con la crudeza del plato. Ella le sirvió el sancocho en un tazón de plata, coronado con una hoja de cilantro fresco. El aroma era hipnotizante, una combinación perfecta de especias caribeñas y la riqueza inconfundible de la carne de res bien curada, o eso creía el hacendado. Don Ernesto, de naturaleza glotona, comenzó a comer con avidez. Mientras lo hacía, Isadora, de pie y en silencio junto a él, dejó caer su última ficha de ajedrez. No fue una acusación, fue una confesión. Isadora, con la voz baja y firme y la mirada fija en el tazón, comenzó a narrar la historia de su padre, Obi, y su ejecución a manos de El Garfio y la aprobación indolente del hacendado. Don Ernesto, entre cucharadas, la miró con fastidio, como si un sirviente se atreviera a importunarlo con asuntos menores. ¿Y qué con eso, muchacha? Es la ley de la hacienda. Tu padre era un insubordinado, masculló el hacendado, mientras engullía un trozo tierno de carne de monte. Sí, don Ernesto, respondió Isadora sin levantar la voz, pero esa ley tiene un precio. Usted me robó a mi padre, el capataz El Garfio disfrutó su agonía, y usted se deshizo de su propio hijo, Sebastián, por ambición y por un pequeño gesto de desobediencia. El hacendado dejó de masticar. El nombre de Sebastián lo golpeó como un latigazo. «Cállate, esclava, no sabes de lo que hablas, y El Garfio
Él desapareció, huyó. Y Sebastián era un bastardo sin valor. Lo castigué yo mismo. Ahora come tu silencio. Isadora, con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos, se inclinó. Sí, don Ernesto, él es un bastardo sin valor, pero no huyó. Y yo sé que no tiene valor para usted, pero la carne, don Ernesto, esta carne que está disfrutando tanto en este delicioso sancocho, la de su primer y leal capataz, y la de su propio hijo, sí que tienen un valor incalculable para mí. Pues es la carne que le quité a la tierra y que ahora usted está deglutiendo. La venganza se sirve con las especias de la tierra, don Ernesto, y el postre es la verdad. El hacendado se paralizó con la cuchara a mitad de camino y el trozo de carne a medio masticar. El banquete había terminado y la pesadilla acababa de empezar. Si este giro te dejó sin aliento, quiero saberlo. Comenta la palabra sancocho para indicarme que has llegado a este punto crucial de la historia. El silencio que siguió a la revelación de Isadora fue más ensordecedor que cualquier grito. Don Ernesto de San Clemente se quedó inmóvil, con el trozo de carne a medio masticar en su boca. La mezcla de especias caribeñas, que un momento antes había deleitado su paladar, ahora se convirtió en ceniza, en un sabor a metal y podredumbre que subía por su garganta. Sus ojos, antes llenos de arrogancia y desprecio, se abrieron desmesuradamente con un terror puro, un miedo primario que nunca había conocido en su vida de dominio y privilegio. La incredulidad luchaba con el horror, mientras la aterradora calma de Isadora confirmaba cada palabra. ¡Mientes! ¡Mientes, animal! ¡Es carne de monte de jabalí!, consiguió farfullar don Ernesto, su voz quebrándose, mientras intentaba escupir el bocado. Pero la carne, ya masticada, se había pegado a su paladar, y la náusea lo invadió. Su mente, habituada a controlar y a dictar el destino, no podía procesar la idea de haber consumido no solo a su ejecutor más leal, sino, y esto era lo que realmente lo destrozaba, a su propia descendencia, a su sangre, aunque bastarda. El orgullo del hacendado, su linaje, su misma esencia como hombre de poder, acababa de ser devorada y profanada por su propia boca. Isadora no se movió. Su rostro era una máscara de satisfacción silenciosa y justicia cumplida. El capataz, Rodrigo el Garfio, lo enterré hace días cerca del pozo seco, don Ernesto. La tierra ya lo tiene. Y Sebastián... Bueno, Sebastián fue un trabajo más delicado. Pensé que querría probar a su propio hijo antes de que las alimañas lo hicieran por usted, ya que fue usted quien lo mató. ¿No es así? Es la justicia, don Ernesto. Usted me obligó a presenciar la muerte de mi padre. Yo lo obligo a digerir la suya. Es la ley de la hacienda que usted creó, ojo por ojo, carne por carne. El pánico se apoderó del hacendado. Se levantó de golpe, volcando la silla de caoba con un estruendo. Corrió hacia la ventana, luego hacia la puerta, intentando vomitar, intentando deshacer la acción irreparable. El horror era tanto mental como físico. Vomitó violentamente en el suelo de mármol de la sala, no solo la comida, sino el resto de su dignidad, la confirmación visual de que la pesadilla era real. Sus manos temblaban incontrolablemente, sus pulmones se negaban a obedecerle y su corazón latía de forma errática. La idea de que esa carne, ese trozo de vida humana, había pasado a formar parte de él, lo enloquecía. La tiranía se había autodigerido. Isadora, sin prisa, caminó hasta la mesa y recogió el tazón de plata, limpiándolo con un paño. No se preocupe por Elvira, don Ernesto. Ella duerme profundamente soñando con una vida sin usted. No despertará para ver este final tan merecido. Esta mención de doña Elvira le recordó a don Ernesto su aislamiento total. Estaba solo, en su casa de opulencia, enfrentando la locura que le había traído su propia crueldad.
En ese momento de caos mental y degradación física, Isadora dio el paso final de su venganza. Ella no planeaba matarlo a golpes o con un veneno rápido. Eso sería demasiado misericordioso. Ella quería que él se matara a sí mismo con el peso de la verdad y el horror de su acto involuntario. Isadora se acercó al hacendado, que se había desplomado, gimiendo, y le mostró la carta arrugada que había encontrado, la prueba de que Sebastián era su hijo. Usted mató a su hijo 2 veces, don Ernesto, primero por ignorancia y después por crueldad. Ahora la carne de su hijo y de su capataz son uno con su carne. No hay purgatorio para usted, solo la digestión. Don Ernesto, al ver la carta y comprender la magnitud total de la destrucción que Isadora había logrado, se rompió. No era el miedo a la muerte lo que sentía, sino el terror a la vida con esta verdad. La digestión lenta del horror era la tortura final. Él, el amo todopoderoso, acababa de ser reducido a un caníbal inconsciente y a un infanticida. Los cimientos de su realidad se habían derrumbado. A medida que el hacendado se arrastraba lejos del vómito, buscando un lugar donde esconderse de la verdad, Isadora se retiró de la sala, dejando al hombre solo con su locura. Ella sabía que el plan había funcionado. Su venganza no era la muerte, sino la destrucción del alma. Isadora tomó el cofre de plata de la mesa, no por codicia, sino como un símbolo de la riqueza que había robado, y se dirigió a la puerta trasera. El hacendado ya no era una amenaza, era un hombre roto, un cadáver que aún respiraba, devorado por dentro por la justicia poética. Si la escena de la revelación te causó escalofríos, comenta el emoji para que sepamos qué tan impactante fue este giro para ti. Isadora abandonó la casa grande, con la lentitud de quien no teme ser descubierto, sino de quien saborea el final de un largo viaje. No llevaba equipaje, solo el cofre de plata que había tomado de la mesa del comedor, un símbolo hueco del poder que acababa de aniquilar. Su venganza no era por la riqueza, sino por el alma, pero el cofre serviría como moneda de cambio para la única cosa que ahora importaba: la libertad. La hacienda estaba envuelta en un silencio pesado, solo roto por el gemido esporádico de don Ernesto, que se retorcía en el suelo del comedor, luchando contra la náusea y la locura. La señora, doña Elvira, seguía sumida en el sueño profundo inducido por la amapola. El plan de Isadora para Elvira era sutilmente cruel, una justicia que la condenaba a una vida en las ruinas del terror de su marido. Isadora no se dirigió directamente al puerto, sino que tomó un camino indirecto a través del cañaveral hacia el límite de la propiedad, donde sabía que encontraría a Mateo, un esclavo de confianza de su padre, un hombre fuerte que había jurado ayudarla si su plan de rebelión silenciosa llegaba a buen término. Mateo, un antiguo pescador antes de ser capturado, había conseguido ocultar una pequeña embarcación cerca del manglar, a varias horas de camino de la hacienda, lejos de la vigilancia de los guardias terrestres. Al encontrarse con Mateo en la oscuridad, Isadora le entregó el cofre de plata y le relató, sin adornos, la escena de la cena. Mateo, un hombre acostumbrado a la crueldad, solo pudo mirar a Isadora con una mezcla de admiración aterrorizada y respeto absoluto. Ella ya no era solo la hija de Obi, era la personificación de la justicia salvaje. Mientras Isadora y Mateo se alejaban en la oscuridad hacia el manglar, el sol comenzó a asomar, revelando la escena del crimen y la locura en la casa grande. El primer sirviente en entrar al comedor encontró a don Ernesto. El hacendado no estaba muerto, pero su estado era mucho peor que la muerte. Estaba en el suelo, cubierto de vómito y lágrimas secas, susurraba incoherencias sobre carne amarga y la sangre del hijo. En su mano crispada sostenía el papel arrugado, la carta que probaba la paternidad de Sebastián. El revuelo fue instantáneo.
Los gritos de pánico de los sirvientes, el descubrimiento del hacendado roto y la ausencia de Isadora hicieron que el pánico se extendiera como un incendio en San Clemente. Los guardias, temiendo un levantamiento o un ataque de bandidos, buscaron frenéticamente. Cuando finalmente despertaron a doña Elvira, ella se encontró en medio del caos. Elvira, desorientada por el elixir, se enfrentó a la imagen de su marido transformado en un lunático. Cuando el médico del pueblo, llamado con urgencia, descubrió que don Ernesto sufría una crisis nerviosa y delirios de canibalismo, atribuyó el estado del hacendado a una fiebre tropical o a la sífilis, males comunes entre la élite. Pero doña Elvira leyó la carta de Sebastián. En ese momento, la señora se dio cuenta de la verdad, no solo del plan de Isadora, sino de la depravación de su marido al haber matado a su propio hijo. Elvira, que había soñado con la muerte de su marido para obtener su libertad, se encontró ahora encadenada a un hombre loco y, lo que era peor, a un secreto macabro y a la vergüenza dinástica. Su destino era cuidar del monstruo, el caníbal involuntario que había arruinado su vida social y su hacienda. La justicia poética de Isadora había condenado a Elvira a una viudez de por vida, sin la libertad de una viuda real, obligada a vivir en el infierno que su propio rencor había ayudado a encender. En cuanto a don Ernesto, el hacendado fue recluido en sus aposentos. Su locura se hizo permanente. Él se negaba a comer cualquier cosa que no fueran frutas y pan seco, temiendo que toda la carne que se le ofreciera fuera de origen humano. Su delirio de ser un caníbal y un infanticida se convirtió en la comidilla silenciada de la colonia. La hacienda San Clemente, sin el brazo ejecutor del Garfio, sin la ambición de Sebastián y con su amo en la locura, comenzó a desmoronarse lentamente, una víctima más de la venganza silenciosa de Isadora. Ella se había asegurado de que el castigo no fuera la muerte, sino la destrucción total de todo lo que don Ernesto valoraba: su salud mental, su linaje y su dominio absoluto sobre la tierra. Mientras tanto, Isadora y Mateo alcanzaron el manglar. Subieron a la pequeña balsa y, bajo la protección de la densa niebla matutina, zarparon. El cofre de plata se hundió poco después de salir a mar abierto, un gesto simbólico de que su viaje no era por la riqueza, sino por una nueva vida, lejos de la tierra manchada de sangre de Cartagena. Isadora miró hacia atrás por última vez, no con odio, sino con una paz fría. Había cumplido su juramento. ¿Qué crees que sintió don Ernesto al final? Comenta si crees que su peor castigo fue la locura o el canibalismo involuntario. Quiero leer tus opiniones sobre esta justicia retorcida. La balsa de Isadora y Mateo, impulsada por remos firmes y la corriente favorable, navegó durante 3 días hacia el sur, lejos de las costas de Cartagena, hacia las selvas inexploradas y las comunidades libres de la costa, conocidas como palenques o pueblos de cimarrones. El cofre de plata hundido no era más que un lastre desechado. La verdadera riqueza era el futuro no marcado por el látigo. En el camino, Mateo demostró ser no solo un aliado leal, sino un hombre de gran coraje y habilidad, forjando entre él e Isadora un vínculo profundo, nacido del trauma compartido y del triunfo silencioso. No era un romance apasionado y fugaz de las novelas, sino una unión de respeto mutuo y entendimiento, la base de una nueva vida. Al llegar a un pequeño palenque, escondido en la profundidad del manglar y conocido por su aislamiento y resistencia feroz a los intentos de recaptura, Isadora y Mateo fueron recibidos no como fugitivos, sino como héroes silenciosos. El palenque era una comunidad de almas libres, donde las tradiciones africanas se mezclaban con las estrategias de supervivencia caribeñas, creando una sociedad autogobernada y resiliente.
Isadora, sin revelar la naturaleza exacta de su venganza, solo dijo que el hacendado de San Clemente se había vuelto loco y que su capataz había desaparecido, asegurando la desintegración del sistema que los había oprimido. El silencio en torno a los detalles macabros fue su protección y su leyenda. Mientras tanto, en Cartagena, el estado de don Ernesto de San Clemente era el secreto a voces más jugoso de la élite. Doña Elvira, forzada a enfrentar la vergüenza, intentó primero ocultar la locura de su marido, alegando una enfermedad repentina y grave. Pero las descripciones del hacendado, gritando sobre la carne y el canibalismo, comenzaron a filtrarse a través de los sirvientes, llegando a los mercados y las tabernas de la ciudad. El relato era distorsionado por el miedo y la superstición, transformándose en una leyenda aterradora. El hacendado que había vendido su alma al diablo a cambio de oro y que, como castigo, había sido obligado a devorar carne maldita o incluso, según las versiones más oscuras, que había desarrollado un gusto por la carne humana después de ejecutar a sus esclavos. La versión de la justicia poética y el canibalismo involuntario se consolidó en la mente popular como una advertencia divina contra la crueldad. La hacienda San Clemente, sin la supervisión de un amo funcional y con doña Elvira incapaz de ejercer la autoridad necesaria, se hundió en el desorden. El nuevo capataz, un hombre débil y temeroso de acabar como su predecesor, perdió rápidamente el control. La producción de azúcar cayó drásticamente. Los intentos de fuga se multiplicaron, y la hacienda, una vez símbolo de la opulencia y el terror, se convirtió en una ruina económica. Don Ernesto, el hacendado, pasó sus últimos años encerrado, negándose a ver su reflejo, obsesionado con la idea de la carne amarga. Isadora, en el Palenque, usó su conocimiento de la Casa Grande y su astucia para ayudar a la comunidad. Ella enseñó métodos de cultivo y conservación de alimentos que había aprendido en la cocina, pero lo más importante, se convirtió en una narradora. En las noches, bajo el fuego, contaba historias, no de venganza explícita, sino de la resistencia del espíritu, de cómo la dignidad no podía ser arrebatada y de cómo el opresor siempre caía bajo el peso de su propia maldad. Ella nunca nombró a El Garfio o Sebastián, pero el mensaje era claro. La venganza no siempre es un machete, a veces es una cena bien servida. Con el tiempo, Isadora y Mateo formaron una familia en el Palenque, creando una vida de libertad y propósito. Ella se convirtió en la guardiana de las historias, la que recordaba el precio de la libertad. La leyenda de la esclava de Cartagena que había enloquecido a su amo con la justicia se transmitía de boca en boca entre los esclavos de la región, una esperanza clandestina, un susurro de que el poder del amo no era absoluto. Isadora, la mujer que había perdido a su padre y en su acto de venganza había recuperado su alma, se había transformado en un símbolo de la venganza colonial perfecta, aquella que no solo mataba al cuerpo, sino que destruía la esencia misma de la tiranía. ¿Crees que la mejor forma de castigo para un tirano es la destrucción de su patrimonio? Comenta Ruina Colonial. Si estás de acuerdo en que la caída económica de San Clemente fue parte esencial de la venganza. La locura de don Ernesto no fue un evento aislado. Fue el catalizador que expuso la fragilidad de todo el sistema de poder colonial. A medida que los rumores de su canibalismo involuntario se extendían, el prestigio de la familia de San Clemente se desintegró. Un castigo social que Isadora nunca había podido infligir directamente con un machete o un incendio. La élite de Cartagena, aunque públicamente atribuía la condición de don Ernesto a la sífilis o a alguna fiebre maligna de la tierra, en privado se aterraba ante la posibilidad de que la tierra misma se estuviera vengando de sus crímenes. La idea de que el cuerpo del amo
había sido contaminado con la carne de aquellos a quienes había oprimido, se convirtió en una poderosa advertencia entre los hacendados. La injusticia regresa para devorarte. Doña Elvira, la esposa, vivió su propia penitencia. Atrapada entre el deber social y el miedo, se convirtió en la guardiana de un fantasma. La casa grande, una vez un símbolo de opulencia, se transformó en un mausoleo. Elvira prohibió estrictamente la entrada a la cocina donde se había preparado el sancocho, cubriendo las paredes de la sala del comedor, donde don Ernesto había vomitado con tapices oscuros para ocultar las manchas y el horror. Sin embargo, el terror se había quedado. Ella vivía en una paranoia constante, temiendo que Isadora o algún otro esclavo regresara para reclamar su propia justicia. Su vida se redujo a administrar una ruina y a velar por un esposo que, en sus momentos de lucidez fugaz, solo la miraba con ojos de acusación, pues ella había ayudado a presionar la remoción y castigo de Sebastián. Elvira se dio cuenta de que Isadora no solo había liberado a los oprimidos, había encarcelado a los opresores en su propia mansión. La hacienda San Clemente comenzó a ser conocida, no oficialmente, sino por el miedo popular como la hacienda del caníbal. Los esclavos que aún trabajaban allí y aquellos en haciendas vecinas contaban historias susurradas de la justicia de Isadora, de cómo la esclava cocinera había preparado un plato que significó el fin de la tiranía. La producción de azúcar se detuvo casi por completo, ya que la mano de obra, aunque atada, se movía con una resistencia pasiva inspirada por la leyenda de Isadora. El capataz, sucesor de Sebastián, que se había instalado con miedo, pronto huyó, temiendo que él fuera el siguiente ingrediente en el macabro menú. Isadora, a kilómetros de distancia en el palenque, se convirtió en una tejedora de destinos. Ella entendió que la verdadera victoria no era solo su libertad, sino la diseminación de la esperanza y la destrucción del miedo. Ella no se limitó a quedarse en el palenque. Ella y Mateo se convirtieron en un eslabón vital de la ruta de los cimarrones, ayudando a otros esclavos a escapar. Su historia, aunque modificada y mitificada, era el combustible que encendía la rebelión. La venganza colonial de Isadora no era solo un acto, sino un legado. La poética final de esta parte de la historia reside en el destino del cuerpo de Sebastián y el garfio. Nunca fueron encontrados. Los restos de la ejecución y el desmembramiento fueron ocultados por Isadora en lo profundo de los hornos de la cocina, quemados y mezclados con las cenizas de la caña de azúcar, la misma riqueza que don Ernesto valoraba por encima de la vida. Las cenizas fertilizaron el campo, y así, simbólicamente, los cuerpos del capataz y del hijo bastardo se convirtieron en parte de la tierra que el hacendado había explotado y de la que ahora, en su locura, temía comer. La tierra había devorado a los verdugos, y don Ernesto había devorado a la tierra, completando un ciclo de justicia terrible. ¿Alguna vez escuchaste una historia de venganza más retorcida que esta? Comenta Venganza Épica si crees que la estrategia de Isadora es la forma más alta de justicia poética. La locura de don Ernesto fue un proceso lento y degradante que duró poco más de un año después de la fatídica cena. No era una enfermedad que podía curarse con sangrías o emplastos, sino la manifestación física de un alma destrozada por la verdad. El hacendado, incapaz de olvidar el sabor de la carne, pasaba sus días susurrando el nombre de su hijo y de el garfio, a menudo golpeándose el rostro, rogando a Dios que le permitiera vomitar el veneno que llevaba dentro. Su cuerpo se consumió, no por la hambruna, pues aunque apenas comía, seguía siendo alimentado, sino por la implosión de su espíritu. Don Ernesto de San Clemente murió en su cama,
rodeado de la opulencia que ya no reconocía, gritando hasta el final que la tierra lo estaba devorando y que la carne era amarga. Su muerte no fue noble, fue la muerte de un hombre que se había convertido en su propio castigo, un final solitario y patético que contrastaba con su vida de arrogante poder. La muerte de don Ernesto fue un alivio para doña Elvira, pero no fue la liberación que había esperado. Como viuda, heredó la hacienda San Clemente, pero solo las deudas y la vergüenza. La hacienda ya estaba en bancarrota moral y económica. Los bancos coloniales, al ver la caída en picada de la producción de azúcar y la infestación de historias macabras, se negaron a extender nuevos créditos. Elvira, sin la astucia para los negocios de su marido y cargada con el peso del secreto, la carta de Sebastián, tuvo que enfrentar la humillación de vender gran parte de la tierra y, peor aún, vender a muchos de los esclavos a otros hacendados más distantes para pagar las deudas. Su destino final fue el de una mujer solitaria y despreciada que se retiró a Cartagena para vivir de una pequeña renta, atormentada por la culpa de haber incitado el castigo contra Sebastián, sin saber que él era el hijo. La justicia de Isadora la había condenado a una vida de riqueza menguante y aislamiento social, el verdadero castigo para alguien que valoraba la posición por encima de todo. En el Palenque, la vida de Isadora y Mateo floreció. El conocimiento de Isadora sobre la estructura de la hacienda y el terror de los colonos se convirtió en una valiosa herramienta de inteligencia. Ella no solo ayudaba a guiar a los cimarrones, sino que usaba su historia de forma velada para inspirar la resistencia pasiva en las haciendas vecinas. Su vida se convirtió en la prueba viviente de que la esclavitud no era una sentencia de por vida y que el opresor podía ser derrotado no solo con fuerza bruta, sino con astucia y estrategia. El legado de la hacienda San Clemente fue su rápida disolución. Vendida en pedazos, la casa grande fue abandonada. La cocina, en lugar del acto macabro, se convirtió en un nido de leyendas y temores. Durante décadas, ningún campesino o esclavo libre se atrevió a acercarse al lugar, temiendo a los fantasmas de El Garfio y Sebastián, o peor aún, a la justicia de la esclava cocinera. El sitio se convirtió en un símbolo de la venganza colonial, un recordatorio de que la sangre derramada en la tierra nunca es olvidada y que eventualmente se cobra el precio. Isadora vivió para ver a sus hijos y nietos nacer y crecer libres en el Palenque, una matriarca respetada, cuyas cicatrices eran invisibles, grabadas en el alma de su opresor. Ella nunca regresó a la hacienda ni intentó recuperar la pequeña porción de tierra que su padre había anhelado. Su tierra era la libertad. Su venganza había sido total. Había aniquilado la línea de sucesión del tirano, destruido su reputación, arruinado su economía y finalmente lo había enloquecido, obligándolo a consumir su propia maldad. El drama de la venganza había terminado y la vida, libre y salvaje, comenzaba de nuevo. Hemos llegado al final de este oscuro y turbulento viaje a 1715, bajo el sol cruel de Cartagena. La historia de Isadora no es solo un relato de horror, sino un espejo que refleja la justicia poética más profunda y retorcida que la era colonial pudo haber engendrado. Vimos cómo don Ernesto, el hacendado, no fue asesinado por el odio, sino por la verdad, obligado a ser el ejecutor inconsciente de su propia destrucción dinástica, devorando la carne de su capataz, el Garfio, y de su hijo bastardo, Sebastián. El castigo de don Ernesto no fue morir, sino vivir sus últimos días en la certeza de su canibalismo involuntario y su infanticidio, un castigo que destruyó su alma y su linaje. Doña Elvira, la señora, pagó su precio con la vergüenza y el aislamiento. La hacienda San Clemente, símbolo de la tiranía, se desintegró,
devorada por las deudas y el miedo. Este es el verdadero significado de la venganza colonial, no la simple retribución, sino la destrucción total del poder del opresor, dejando solo las cenizas de su tiranía. La semilla de la resistencia, plantada por el dolor de Isadora, floreció en la libertad. La justicia a veces se cocina a fuego lento y el plato final es el más amargo. Si esta inmersión profunda en el drama, el secreto y la venganza le ha fascinado, si usted cree que estas historias no contadas merecen ser recordadas, entonces es obligatorio que se suscriba ahora mismo a Venganza Colonial. Active las notificaciones para no perderse la próxima saga histórica. Y lo más importante, comparta este video con alguien que necesite saber que la dignidad nunca se rinde. Déjenos su opinión sobre la justicia de Isadora en los comentarios.